David reconoce su necesidad, razona sus peticiones y descansa en su Dios. Y esto nos revela algunas verdades muy significativas. ¿Verdad? A lo mejor tú hoy estás enfrentando algún tipo de problema, ¿verdad? Todos tenemos problemas de diferente índole. Siempre parece que estamos lidiando con algo. Sin embargo, en este salmo tenemos un ejemplo, tenemos un modelo, tenemos un estímulo que nos enseña que sin importar cuáles sean los problemas de la vida, ya sean personales, ya sean familiares, ya sean laborales, ya sean nacionales, ¿verdad? De cualquier índole, podemos echar nuestras cargas y nuestras preocupaciones sobre el Señor. Y en el tiempo que tenemos juntos esta mañana, quiero simplemente seguir ese esquema del Salmo 86, la lógica de la oración de David, y aprender de ella cómo orar y confiar en el Señor para que nos anime y nos enseñe lo que significa llevar nuestras cargas al trono de la gracia. Nuestro tema esta mañana, de manera sencilla, son los fundamentos o garantías que tenemos para orar. ¿Por qué orar? Y vamos a observar el Salmo según sus propias divisiones, ¿verdad? El Salmo se divide claramente en tres partes y vamos a utilizar las peticiones de David junto con su forma de dirigirse al Señor como marcadores de nuestras divisiones. Así que con este esquema en mente, sigamos simplemente la oración de David. Vamos a ver el punto número 1. Y primero veamos la gracia de Dios como fundamento de nuestras peticiones. La gracia de Dios como fundamento de nuestras oraciones. David se centra ante todo ¿en qué? En la gracia de Dios. De que Dios es bueno. Ahora si vamos al versículo 5, vemos esa declaración que dice, porque tú, Señor, eres bueno. Porque tú, Señor, ese es bueno. Y puede ser una declaración muy simple, pero es una declaración con una profundidad inmensa. ¿Verdad? Dios es bueno. David nos está mostrando la perfección del amor de Dios, de su amor pactual por nosotros. Una perfección que Dios nos ama en cada aspecto, de nuestras vidas. Dios es bueno. Dios es grande. Y como veremos en un momento, pero ¿cuán bueno es Dios? Si hacemos esa pregunta, ¿cuán bueno es Dios? Si podemos convencernos, si realmente en nuestros corazones llegamos a estar convencidos de que Dios es un Dios bueno, y sí es un Dios bueno, ¿verdad? Vemos en la Biblia su bondad, vemos su gracia, vemos su trato hacia con su pueblo. Y cuando entendemos que Dios es bueno, cuando entendemos su gracia, cuando entendemos su misericordia, ese es un fundamento muy grande, esa es una garantía muy grande para venir a Él, ¿en qué? En oración. Para venir a Él en oración. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es libre de dar esa bondad a quienes son los objetos de su amor. ¿Verdad? Él nos da paz, Él nos da vida, Él nos da amor. Y todo esto está envuelto en esa declaración de que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y el Señor es tan bueno que sigue diciendo David en el versículo 5 que Él está listo para perdonar. Él está listo para perdonar. Dios es un Dios que está listo, que está allí esperando para perdonarnos, llamando nuestra atención hacia la gracia de Dios, está David, hacia la paciencia de Dios, hacia el perdón de Dios, hacia la demostración indescriptible de la bondad de Dios, que es mayor que nuestro pecado y mayor que nuestra miseria. Ahora, muchas veces si preguntamos, ¿qué es lo que a menudo nos impide orar? ¿Qué es lo que nos impide orar? ¿Cuál es tantas veces el obstáculo que nos mantiene alejados de venir al Señor y para abrirle nuestros corazones? Pero muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no, es que soy un pecador y Dios no me va a oír, Dios no me va
Dios no me va a oír, Dios no me va a ver, ¿verdad? Muchas veces la conciencia de ese corazón pecaminoso y la conciencia de esas manos impuras son un obstáculo para ir al trono de la gracia. Muchas veces cuando estamos abrumados por un sentido de nuestro propio pecado y de nuestra propia indignidad para entrar en la presencia de Dios. Pero no, Dios es un Dios que está listo para perdonar. Dios elimina el obstáculo incluso de nuestro propio pecado, porque su gracia es mayor que nuestro pecado. ¿Verdad? Tenemos esa declaración asombrosa y de gran alcance de que Dios es bueno y es un Dios listo para perdonar los obstáculos que nos impedirán entrar en su presencia, que son nuestro pecado y nuestra culpa ante Él. ¿Verdad? Tenemos esa gran promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, si los presentamos ante Él, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir que Él es un Dios perdonador, que siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre que confesemos nuestros pecados. Eso es un gran fundamento, esa es una gran garantía para siempre estar orando y confesando nuestros pecados. Un Dios que está listo para perdonar, un Dios, por así decirlo, que anhela perdonar a su pueblo. ¿Verdad? ¿Qué padre no perdonaría a su hijo si su hijo viniera con arrepentimiento y con fe, confesando sus pecados? Y eso hace que Dios quite las barreras que nos impiden entrar en su presencia. Su gracia, su amor, nos capacita para venir delante de Él en la oración. Y también vemos aquí que Él es un Dios que es abundante en misericordia. Abundante en misericordia. Otro fundamento muy grande, otra garantía para venir a orar a Él. Aquí encontramos el amor del pacto, ese amor que Dios demuestra de manera única hacia su pueblo. ¿Verdad? Hay varias palabras que la Biblia traduce como misericordia, pero esta palabra en particular con frecuencia se traduce como misericordia amorosa o como bondad amorosa. Es la palabra que aparece, por ejemplo, en el Salmo 136, donde cada línea, cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia. Y esta palabra es única para el pueblo de Dios. Es una palabra que Dios demuestra únicamente hacia aquellos con quienes tiene una relación de pacto. ¿Verdad? Los impíos no tienen ningún derecho a esta misericordia de Dios, a esta lealtad de pacto. La fidelidad de Dios, esa fidelidad especial que Él demuestra hacia aquellos con quienes Él ha establecido una relación salvadora. Y Él es abundante en esa misericordia. Él es fiel a su pacto. Y aquí está la garantía en el versículo 5, que todos los que invocan van a ser ¿qué? Escuchados. El versículo 5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia. O sea, ¿para quiénes? Para con todos los que te invocan. Para todos los que le invocan. Y eso es asombroso. Eso es asombroso cuando pensamos en esa relación de pacto. Dios que es libre, Dios que es soberano, que no le debe nada a nadie, Él entra en una relación de pacto con su pueblo. Y siendo soberano, se compromete a sí mismo a tratar de cierta manera con los que son suyos. Él es un Dios que guarda los pactos. Y la palabra misericordia nos lleva al concepto de su fidelidad de pacto. Si somos creyentes, si hemos creído, si hemos conocido el perdón de los pecados, que solamente hay en Cristo Jesús, ahora hay un vínculo de pacto entre Dios y nosotros. Y Dios se ha comprometido a sí mismo, por virtud de ese pacto, a tener sus oídos abiertos al clamor de su pueblo, a oír a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Y ese es un gran fundamento, una gran garantía para orar al Señor. Cuanto más entendamos quién es Dios, cuanto más comprendamos algo de su bondad,
Cuanto más entendemos su gracia y su misericordia, más seremos movidos, más seremos motivados, más seremos alentados a venir a Él en oración. Así empieza David, ¿verdad? Observando la gracia de Dios y cómo eso fundamenta nuestras peticiones. ¿Verdad? Y si vemos la lógica aquí, una lógica que David sigue al abordar sus necesidades específicas, primero reconoce sus necesidades personales en el versículo 1. Allí en el versículo 1 dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. ¿Verdad? Aquí tenemos un reconocimiento de su necesidad personal. ¿Verdad? Y a menos que lo reconozcamos, a menos que admitamos que estamos afligidos, que estamos oprimidos, que somos pobres y que estamos necesitados, no buscaremos al Señor. Esto es lo que David confesó, por ejemplo, en el Salmo 40, lo que confesó en el Salmo 70, y lo que vuelve a confesar aquí en el Salmo 86. Soy pobre y necesitado. Un reconocimiento de su bancarrota espiritual, de su impotencia, de su insuficiencia para lidiar con cualquier problema que lo estuviera agobiando en ese momento en particular. Pero sabemos, ¿verdad? Sabemos que los pobres y necesitados son precisamente las personas a quienes Dios ha prometido ayudar. Porque es la miseria humana lo que atrae la misericordia de Dios. Y al reconocer y suplicar nuestra pobreza, al admitir y clamar por nuestra impotencia, eso nos mueve hacia Dios. Nos motiva a orar. ¿Verdad? La persona que es rica, que no tiene necesidades, que no se ve, de esa manera, no encuentra ninguna razón para orar. Pero cuanto más nos vemos como desvalidos, cuanto más nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer, cuanto más dependamos de Dios, más probable es que hagamos nuestros ruegos a ese Dios que es santo, a ese Dios que es bueno, listo para perdonar y abundante en misericordia. Y con base en esto, entonces, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es la petición de David? David dice, inclina, oh Señor, tu oído. Extiende tu oído. ¿Verdad? Qué imagen tan poderosa. Que el Señor de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el Señor que vive fuera de este mundo, incline su oído a nosotros. Es una imagen poderosa. Extiende tu oído, Señor, a mis súplicas. Soy tan pobre, tan desvalido, tan necesitado, tan humilde. Señor, que no hay forma que yo ascienda a ti, no hay forma que yo suba a ti. Pero tú que eres un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, tú sí puedes inclinarte a mí. Tú sí puedes acercarte a mí. Tú puedes extender tu oído hacia mí. Eso es lo que se conoce como la condescendencia divina. ¿Verdad? No podemos ascender hacia Dios por nuestra cuenta, pero Él se inclina para ayudarnos en nuestra necesidad. Piensa en cómo lo expresa Isaías en el capítulo 57, ¿verdad? Isaías habla de ese Dios tan alto, ese Dios exaltado, ese Dios altísimo, pero un Dios que está con el humilde y el contrito de corazón. Un Dios tan elevado y exaltado se inclina para escuchar los clamores y las súplicas de su pueblo. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad? Qué imagen tan poderosa y tan motivadora para aquellos que estamos desesperadamente necesitados de su gracia. Así que no hay por qué desesperarnos en los problemas. No hay por qué angustiarnos en los problemas. No hay por qué colapsar en los problemas. No tenemos que desesperarnos cuando reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra debilidad, pensando en que Dios no nos va a escuchar, que Dios está lejos de nosotros. No. Es la bondad de Dios,
Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios lo que mueve a extender su oído, a inclinar su oído incluso para escuchar nuestros murmullos, nuestros susurros, nuestros llantos, nuestros clamores, nuestros pensamientos de nuestro corazón. Él nos oye perfectamente. Inclina tu oído, oh Señor. ¿Verdad? David reconoce la relación personal que tiene con Dios. Y parte de la lógica de su oración es esta petición del versículo 2. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Es una declaración audaz. Soy piadoso. Es una palabra interesante. La palabra piadoso es la misma palabra que mencioné hace un momento en relación con la misericordia de Dios. También es un término de pacto. Pero aquí tiene una idea pasiva. La definición de esta palabra es muy simple. Se refiere a alguien que es receptor del amor de pacto de Dios. Se refiere a alguien que recibe el amor de Dios. David no está reclamando piedad o santidad por un mérito propio. No está diciendo que su santidad es virtud de su propia perfección, ¿verdad? En absoluto. Más bien, él está diciendo, soy alguien que ha recibido tu amor. Soy alguien que ha entrado en pacto contigo, oh Señor. Y cualquier santidad que yo tenga, cualquier piedad que yo tenga, viene de ti, viene del Señor. Aquí David se presenta como un receptor de la misericordia de pacto. No suplica en base de su propio mérito, sino que en base a esa relación de pacto que Dios ha hecho con él. Y por ello él dice, protégeme, guárdame, preserva mi vida, porque te pertenezco. Y porque le pertenecemos al Señor, podemos pedirle y podemos siempre suplicarle que nos preserve, que nos proteja, sin importar las circunstancias de la vida que nos están agobiando. ¿Verdad? Podemos estar rodeados de los enemigos, podemos estar rodeados de quien sea, ¿verdad? Hemos visto las últimas semanas los mártires y cómo estaban rodeados de enemigos, y lo que hacían era levantar sus clamores al Señor. Y porque somos partes de su pacto, tenemos todo el derecho de pedir su protección. Podemos ir a Él y clamar por protección. ¿Verdad? Me encanta esa imagen del Salmo 23. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Donde dice también David, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Dios prepara mesa delante de nosotros, esa mesa de victoria, esa mesa de celebración, esa mesa de triunfo. Pero en presencia de ¿quiénes? De nuestros enemigos. Lo que quiere decir que hay una protección allí. Y mientras estamos sentados en la mesa podemos mirar alrededor y podemos ver todos los problemas, podemos ver los enemigos, podemos ver las cosas que nos agobian, pero sentir paz y sentir seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha traído bajo su protección. El Señor nos ha traído bajo su protección. Estamos en su casa. Y como nuestro anfitrión bondadoso, Él ha prometido protegernos. ¿Es eso o no una buena garantía para orar? Por eso podemos clamar, por eso podemos orar, por esa relación de pacto que Dios está comprometido a protegernos y a preservarnos. Pero David también reconoce sus súplicas persistentes en el versículo 3. Él dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. A ti clamo todo el día. Es un clamor diario al Señor. Son peticiones persistentes que muestran la insistencia de su oración, muestran la sinceridad de su clamor, muestran las expresiones de fe al levantar su voz al Señor todos los días, durante todo el día. Ahora, David no podía pasar un solo día sin clamar al Señor. ¿Verdad? Esto nos dice que nuestra vida de oración no debe solamente ser en tiempos de crisis. ¿Verdad? Como veremos más adelante, en los tiempos de crisis, claro, debemos orar, pero nuestra oración debe ser constante, debe ser un ejercicio diario.
¿verdad? No debería haber un solo día en la vida de un verdadero creyente en el que de alguna manera y en algún grado no esté en comunión con el Señor en oración, levantando nuestras voces y clamando: oh Señor, sé misericordioso conmigo, sé bondadoso conmigo, clamo a tu bondad y clamo a tu misericordia. Y por eso seguimos pidiendo, por eso seguimos suplicando, haciendo la oración una parte de nuestra vida diaria. Cuánto anhelo que sea así, ¿verdad? Que oremos siempre. Pero a veces es muy difícil. Si hay algo que es difícil, es orar. Es difícil. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, puedo leer mi Biblia todo el día, yo puedo concentrarme en ella, puedo prestarle atención, pero ¿qué sucede cuando llega el momento de orar y bajo mi cabeza en la presencia de Dios y cierro mis ojos? ¿Qué sucede? Mi mente es bombardeada con todo tipo de distracciones. ¿Verdad? Con todo tipo de distracciones. Y creo que en parte eso ocurre porque la oración es un ejercicio profundamente espiritual. Y el enemigo de nuestras almas lo sabe y por eso llegan los ataques y llegan todas las distracciones. Pero debemos darnos cuenta del maravilloso privilegio, del precioso regalo y de la increíble invitación que tenemos de parte del Señor de poder clamar diariamente a Él. Porque el Señor es misericordioso y el Señor es bondadoso. Y David también reconoce su dependencia al Señor en el versículo 4. Él dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿Verdad? Aquí está hablando de su dependencia personal. Y esa dependencia se refleja en esa acción de levantar el alma. Es una imagen que describe a alguien que levanta sus manos, que levanta su alma hacia aquel que es responsable de darle su sustento. ¿Verdad? Dependemos completamente de Dios. Como el salmista declara: dependo de ti, oh Dios. Dependo de ti, oh Dios. Y mientras más dependamos de Dios, más vamos a orar. ¿Verdad? Nuestra vida de oración es un índice de cuánto realmente dependemos de Dios. ¿Verdad? En nuestro entorno cristiano, a menudo escuchamos frases como: confía en el Señor. Pero la pregunta es: ¿somos realmente conscientes de cuánto necesitamos depender de Él? ¿Verdad? Cada respiro que tomamos, cada bocado que comamos, cada aspecto de nuestra vida viene de su buena mano. ¿Verdad? Viene de su carácter y viene de su gracia. ¿Verdad? Nuestra conciencia de esta dependencia siempre se refleja ¿en qué? En cuánto oramos. En cuánto oramos. Por eso el salmista aquí declara que no puede vivir sin el Señor en oración. Levanto mi alma a ti, Señor. Trae contentamiento, trae satisfacción espiritual a mi alma. Son peticiones que fluyen de una conciencia que conoce que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero ahora el enfoque cambia hacia la supremacía de Dios. ¿Verdad? Punto número 2, la supremacía de Dios. Aquí vamos a observar otra declaración en el versículo 10 que dice: porque tú eres grande. Porque tú eres grande. No solamente es bueno, como lo vimos en el versículo 5, lo cual muestra su disposición, su anhelo de ayudarnos y responder nuestras oraciones, pero aquí hay una segunda gran verdad. Dios no solamente es bueno, sino que es grande. Y esa palabra grande todavía se queda muy chiquita, muy pequeña. Y en esa grandeza radica su capacidad para responder nuestras oraciones. Aquí la atención se centra en la absoluta supremacía de Dios. Él es único en su persona, versículo 10, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. ¿Verdad? No hay ninguno como tú, oh Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Moisés, los salmistas y los profetas dijeron: no hay Dios como nuestro Dios, no hay otro Dios como tú?
Los demás dioses son solamente imaginaciones del hombre, son dioses hechos por manos humanas, pero nuestro Dios es el único Dios verdadero y Dios viviente. Es maravillas. ¿Verdad? Sus obras son extraordinarias, sus obras son incomprensibles, ¿verdad? Y son imposibles de duplicar. Y cuanto más entendamos la grandeza de Dios, cuanto más veamos la supremacía de su persona y el poder de sus obras, más vamos a ser movidos a elevar nuestros corazones y nuestras voces en oración también. ¿Verdad? Dios también es el objeto de adoración universal. ¿Verdad? El Salmo lo declara en el versículo 9, que dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones. ¿Verdad? Eso nos recuerda a ese pasaje de Filipenses: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. ¿Verdad? Pero lo que un día será de manera mundial, de manera universal, hoy los creyentes ya lo hacemos. Hoy ya nosotros adoramos a Dios porque es grande y es bueno. Y esta comprensión de su supremacía, esta comprensión de su grandeza nos lleva a una confianza absoluta que nos impulsa a orar. El versículo 6 dice, David clama: escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. ¿Verdad? Esta confianza nace de saber que nuestro gran Dios, nuestro único y todopoderoso Dios, no solo tiene la capacidad, sino también la disposición de escuchar y responder nuestras oraciones. Literalmente, lo que está diciendo David es: oh Dios, afina tu oído para oírme. Lo que quiere decir: oh Señor, presta atención. Basándonos en la certeza de que Dios no solamente es bueno, sino grande, David también dice en el versículo 7, en el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Es una confianza absoluta. Tú me responderás. Clamaré y tú me responderás. ¿Verdad? Él afina tu oído, oh Señor, presta atención. David tiene la certeza de que ese Dios grande, ese Dios bondadoso, ese Dios que puede ser incomprensible, y cuando clama a ese Dios, ¿qué sucede? Él responderá. Nunca es en vano esperar en el Señor. ¿Verdad? Nunca es en vano clamar al Señor. Nunca es en vano orar. Nunca es una pérdida de tiempo orar. ¿Verdad? El Señor nos asegura una y otra vez que quienes esperan en Él nunca serán ¿qué? Avergonzados. Nunca serán decepcionados ni frustrados. Y esperar en ese contexto es una expresión de oración, de confianza, de dependencia a Dios. Aquellos que esperan con expectativa, aquellos que oran con anticipación, clamando al Señor, esperando que Él responda, nunca serán defraudados. Dios los llevará a la satisfacción. Y sus respuestas todavía son más incentivos y más garantías para seguir orando. ¿Verdad? Y como dije, entre todos los ejercicios espirituales, creo que la oración es sin duda el más difícil. El más difícil. Pero también es uno de los más poderosos. ¿Verdad? Lo entendemos por la palabra y también por nuestra propia experiencia. Sin embargo, lo que hacemos al elevar nuestras voces en oración al Señor no tiene sentido desde la perspectiva de este mundo. ¿Verdad? Hay un mundo allá afuera, hay un mundo lleno de actividades, pero aquí estamos hablando de tener tiempo en la oración, inclinando nuestras cabezas, cerrando nuestros ojos y hablando en voz alta a alguien que no vemos. ¿Verdad? Y para el mundo parece que estamos hablando con nosotros mismos. Muchos consideran la oración como un método para motivarse o para generar pensamientos positivos. Para muchos es una necedad. Pero para quienes tenemos una relación con Dios basada en su pacto, no existe nada más lógico ni nada más sensato. No hay nada mejor que podamos hacer en el día
de nuestra angustia o en el día de nuestra propia tranquilidad que elevar nuestras voces al Señor, que clamar al Señor. La oración nunca es un acto vacío. No es como si yo cruzo mis dedos, ¿verdad? Con superstición. No, la oración es una apelación al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador de todas las cosas, a aquel que hace cosas extraordinarias para quien es, porque Él es bueno y Él es perdonador. Nos estamos dirigiendo al Dios único, quien ha prometido escuchar los clamores de su pueblo, y no solamente el escucharlos, sino que respondernos. Nunca es en vano esperar en el Señor. Tanto en el día de la angustia como en el día de la tranquilidad. Queremos que nuestras oraciones sean constantes, sean diarias. Pero, afortunadamente, en el día de la angustia, cuando las cosas inesperadas llegan a la vida, porque llegan, ¿verdad que sí? Cuando los problemas llegan y no los esperamos, podemos tener la confianza de clamar al Señor y saber que Él responderá. Esa fue la confianza de David y lo había hecho una y otra vez. Este no es el primer problema que David enfrentaba. Él repetía las mismas peticiones una y otra vez. Señor, ayúdame, estoy en problemas otra vez. Esto está sucediendo, aquello está sucediendo, ayúdame. No sé qué hacer, pero tú sí. Y Dios, hermanos, nunca se cansa de escuchar los clamores de su pueblo. Él desea escuchar los clamores de su pueblo. ¿Verdad? Y la confianza de David era clara: clamaré y tú me responderás. David sabía que podía acudir a Dios una y otra vez con la seguridad de que Dios no lo rechazaría ni lo ignoraría. Muchas veces nosotros pedimos ayuda a las personas y decimos, bueno, es que ya no lo quiero molestar más, ya lo he molestado mucho, pero Dios no es así. Podemos acudir a Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la grandeza de Dios, la bondad de Dios garantiza nuestra confianza absoluta en la oración. ¿Verdad? No es la primera vez que David pasó por lo que estaba enfrentando. Él hace las mismas peticiones una y otra vez, ¿verdad? Y cada vez Dios responde. Cada vez Dios respondió. Y finalmente, punto número 3, tenemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios también justifica nuestras súplicas al Señor. También es una garantía para orar. ¿Verdad? En el versículo 5 vimos que Dios es bueno, lleno de gracia. En el versículo 10 que Dios es grande. Y en el versículo 15 lo podemos resumir de manera muy sencilla y decir que Dios es Dios. Allí dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad. Es bueno, es grande y es Dios. El salmista aquí se concentra especialmente en la fidelidad de Dios. Recuerda las demostraciones pasadas. El versículo 13, porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. David habla de esos momentos en los que estaba tan hundido en dificultades, en problemas, en dudas, temores, ¿verdad? Lo que fuera, estaba en lo más bajo, pero el Señor lo ayudó y lo sacó de ese lugar. Ya antes había respondido. En el versículo 17, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. David está recordando las veces pasadas que ya Dios se lo había ayudado y que lo iba a hacer una vez más. David recuerda la disposición y la capacidad de Dios para sacarlo de problemas una y otra vez. Y eso es un gran incentivo para orar. ¿Verdad? Yo recuerdo muchas oraciones respondidas. Y eso es un incentivo para seguir orando. Ir a Él y decirle, oh Señor, he estado en estos problemas antes, pero tú me ayudaste. Tú me sacaste de lo más bajo. Tú me sacaste de donde yo no podía salir, pero Señor, tú me levantaste. Y David recuerda esos tratos pasados de Dios.
Versículo 15, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¡Wow! Eso es un combustible para orar. Así como cuando le echas combustible al vehículo, así es. Eso es un combustible para nosotros, que nos motiva a orar. Enumerar sus bondades, enumerar nuestras oraciones respondidas, es maravilloso. Porque Él es un Dios que no cambia. El Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. Si Él tuvo el poder de librarnos y de ayudarnos antes, tiene el poder y la capacidad para hacerlo también hoy. Y ese es un incentivo y un ánimo para buscarlo una y otra vez. Una y otra vez. Versículo 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿Verdad? Él pide un corazón solamente para el Señor. Y luego, finalizando en los versículos 16 y 17, David hace estas peticiones. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. ¡Wow! Aquí David no está pidiendo nada milagroso, nada extraordinario para probar a los demás, sino que le dé consuelo, que le dé seguridad, algo que le recuerde que todo está bien en él. Señor, dame una nueva demostración de que todo está bien, dame una señal y todo va a estar bien. Como dije, no sabemos exactamente las circunstancias de David, pero obviamente estaba en problemas. Y debemos orarle también. Muéstrame una señal, haz algo, Señor, ayúdame. Y no sé cuáles puedan ser sus problemas el día de hoy. Muchos tenemos problemas familiares, en el trabajo, con hijos. Pero cual sea que sea tu problema, llévalo al Señor. Llévalo al Señor. Pídele que te oiga, que incline su oído a ti. Y si tú eres su hijo o su hija, puedes tener la seguridad de que Él lo va a hacer. Y no solamente te va a oír, te va a responder. Ese es nuestro gran incentivo, el gran fundamento y la gran garantía para nuestras oraciones. Amén. Oremos. Oh Dios todopoderoso y compasivo, te alabamos, Señor, esta mañana por la gracia y por la verdad que hemos recibido a través de tu palabra. Gracias por recordarnos hoy tus promesas y tu fidelidad. Y permite, Señor, que lo que hemos escuchado hoy transforme nuestros corazones. Dirija nuestras vidas hacia una mayor obediencia y dependencia en ti. Danos, Padre, un espíritu de humildad para vivir conforme a tu voluntad. Danos un corazón lleno de gratitud para proclamar tus maravillas al mundo. Oh Padre, renueva nuestras fuerzas y guíanos en esta semana que comienza. Que todas estas motivaciones, fundamentos y garantías para orar nos impulsen a orar cada vez más. Que levantemos nuestras voces al único Dios verdadero, que vivamos como luces en medio de las tinieblas, reflejando la bondad y la gloria de Cristo. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, a nuestras familias, que cada uno de nuestros hogares sean casas de oración. Guárdanos del mal y guíanos en tu paz. Y Padre, oro por si alguien aquí presente que no ha recibido tu amor de pacto, que hoy sea ese día, Padre. Que la obra salvadora del Señor Jesucristo sea efectiva en su corazón y en su alma. Que hoy sea un día de salvación para aquel o aquella que no te conoce, Señor. Y que también levante su oración y confesión hacia ti. Y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, oramos. Amén.